Asimismo, reconocemos la presencia de los miembros de la Junta de Directores de Changemaker Foundation y, muy importante, muchos y muchas de los presentes esta noche han figurado como invitados estelares en el podcast galardonado Pivot 80. En fin, gracias a todos y cada uno de ustedes, familia, amigos, invitados todos, por aceptar compartir tan significativo momento para la autora del libro Pivotes, Marieli, así como para nuestra fundación. Bueno, ¿qué nos espera esta noche? Inicialmente escucharemos algunos saludos, seguidos por palabras de la editora del libro. Así también escucharemos reflexiones del prologuista. Luego disfrutaremos de un panel de discusión, el cual contará con una breve sesión de preguntas y respuestas. Y finalmente, cerraremos la noche con la entrega y firmas de libros. Este panel será grabado y también contará con una reseña fotográfica a cargo de un artista. Para conocimiento de todas y todos, queremos hacer constar también que estamos celebrando este evento en unas facilidades muy especiales. Estas instalaciones históricas se les conoce como El Bastión y es administrado por la organización sin fines de lucro ArtScale, que busca fusionar y fortalecer las artes y la cultura, poniendo en contacto a diferentes artistas, compañías e individuos. Quiero dejarles saber a Marieli que es una gran noche, que la disfrute, al igual que todos los miembros de la Junta de Directores y a todos los invitados que están. Estamos todos de celebración, así que sin más preámbulos le presento a la presidenta de la Junta de Directores de Changemaker Foundation, la señora Nerma Albertorio, quien es además fundadora y directora ejecutiva del Centro para Emprendedores, quien tendrá un saludo para ustedes y les hablará un poco de la fundación. Nerma, qué bueno volverte a ver después de todo esto. Para mí es un honor poder estar en la Junta de Marieli y sobre todo trabajar por la misión de la fundación, que es promover esos agentes de cambio que necesitamos en nuestro tercer sector. Creo que Puerto Rico está en un momento bien importante de su desarrollo y es el tercer sector el que ha sido, el que ha hecho, el que ha levantado la voz y el que nos ha sacado de muchas de las situaciones de crisis que hemos vivido en estos momentos. Y ese tercer sector necesita fortalecerse, necesita nuevos líderes, necesita líderes con visión, con innovación, con ganas de emprender. Y precisamente eso es lo que queremos hacer en esta fundación. Y queremos promover esos espacios para el desarrollo de esos nuevos líderes que necesitamos en estas organizaciones que hacen este trabajo tan espectacular. Yo creo que las organizaciones sin fines de lucro tienen una responsabilidad de ser sostenibles para que puedan seguir con su misión, y eso requiere un nuevo alineamiento, eso requiere nuevos modelos de enseñanza, eso requiere, ¿verdad?, el esfuerzo que están haciendo desde aquí. Así que el trabajo que se está haciendo de la fundación es bien importante que lo apoyemos, así que yo espero que todos compren el libro, ¿verdad?, y lo apoyemos, pero que este es un ejemplo de lo que muchas organizaciones pueden hacer para innovar en sus modelos de sostenibilidad. Así que aplaudo de esa manera, ¿verdad? Gracias y bienvenidos a todos y que lo disfruten y gracias por estar aquí. Gracias. Los editores siempre tenemos que escribir lo que vamos a decir, ¿verdad? Porque no sabemos improvisar. Gracias a Marieli Rivera Hernández y a la Junta de Directores de Changemaker Foundation por haber confiado en el equipo de Deletrea para la publicación y distribución del primer libro de apoyo al proyecto de Pivotes. A través de Pivotes, Agentes de Cambio para Emprender, Marieli nos invita a reconsiderar las preguntas para activar una conversación y un cuestionamiento serio respecto de un esquema que parece desde siempre indiscutible y fuera de cuestión, como es la urgencia de la transformación social de nuestro país.
Si estamos hoy aquí en el Bastión es porque nos une la férrea convicción de que la transformación social puede y tiene que ser gestionada. Ciertamente no hay lenguaje para decir nuestra catástrofe, mas no por ello es un fenómeno indecible. Como consecuencia, hay que contar con la emergencia de registros novedosos para decir aquello que resulta imposible de decir. Son registros novedosos en la medida en que sus marcos de referencias son otros que los que rigen las narrativas amarradas al sentido. Es necesariamente el desastre del sentido, esa ruptura radical con el orden que sigue el sentido. Hacía falta reordenar los fragmentos para reconstruir esta historia y relatarla con sentido. Afirmar las experiencias no como una herencia no elegida, sino como una herencia a ser reinterpretada. Cuando recibimos el prólogo del doctor Javier Hernández Acosta y el elogio de Isamari Castrodat, supimos que Pivotes estaría bien resguardado y que cuenta con grandes aliados que aportan a la urgencia de que pasemos ya de la narrativa del desastre y el desasosiego a la narrativa del pivoteo, el emprendimiento y el cambio social. Buenas tardes a todos y todas, bien contento de estar aquí, de compartir este momento, que primero que todo es un momento de celebración, ¿verdad? Quiero enfatizar en que eso es lo más importante de la noche de hoy, celebrar que hay un trabajo creativo que va a estar en las manos de todos nosotros y que vamos a poder compartir con nuestras comunidades y nuestros entornos. Cuando Marieli me hizo la invitación de escribir el prólogo, pues para mí fue un inmenso honor porque son varios años ya de colaboración en muchísimas instancias. Yo conocí a Marieli hace casi una década de una manera bastante extraña. Yo leí una columna de ella en El Nuevo Día y simplemente dije, yo tengo que escribirle y tengo que conectar con ella porque algo vamos a hacer juntos. La gente buena se conecta, ¿verdad? Y esos perfiles que están muy bien descritos en ese libro, de hecho, me motivó a escribirle. Rápidamente encontramos espacios de colaboración. Yo creo que una de las cosas bien interesantes de Marieli es su perfil y cómo ha ido encontrando o tejiendo una trayectoria de impacto desde múltiples vertientes, aunque siempre la educación ha estado por ahí como una línea constante. Y digo este tema de la educación porque eso me lleva a la importancia de publicar. Yo creo que alrededor de nosotros hay muchísimos agentes de cambio, de los cuales hay que aprender de ellos por la experiencia, siguiéndole los pasos, trabajando con ellos y con ellas, pero muchas o muy pocas veces nos tomamos el tiempo, el esfuerzo y lo arduo que es documentar esas ideas, esos pensamientos, esas experiencias y ponerlas al beneficio de un grupo mayor de personas que pueden dejarse impactar por lo que hacemos. La gente que trabaja con Marieli sabe su impacto y lo conocerá y lo va a tratar de reproducir. Pero una publicación es un instrumento eterno que va a permitir llegar a muchas más comunidades. Y eso es un trabajo, ¿verdad?, arduo y de muchas horas, de mucho esfuerzo. Y esa es otra razón por la cual hay que celebrar. Porque hoy, a partir de hoy, tenemos un instrumento adicional para utilizarlo en nuestros entornos, con nuestras comunidades, con nuestros ecosistemas de trabajo, y eso es bien importante. Y otra cosa que para mí es vital, y lo vamos a hablar quizás más tarde cuando entremos en el panel, es la importancia de repensar los roles, los perfiles, redefinirnos, nombrarlos. A veces el lenguaje se nos queda corto, el lenguaje que existe en cuestión de quién es quién, a veces somos muy generalistas en cómo llamamos las cosas y a las personas. Y Marieli fue muy acertada en identificar y ponerle nombre a un perfil en la sociedad que no tenía nombre hasta ahora, y que es un perfil que tenemos que multiplicar, que tenemos que formar, que tenemos que darle las herramientas y las experiencias para que pueda desarrollarse, y yo creo que hay una hoja de ruta bien importante en ese libro para movernos en esa dirección. Yo que vengo de los entornos universitarios, estamos todo el tiempo pendientes a cuál es el perfil de ese estudiante, de ese ciudadano que queremos formar para la sociedad. Y me gusta ponerle nombre también. Y aquí he encontrado una herramienta para ese profesional, para ese ciudadano que es emprendedor, que es innovador,
pero que todo ese ejercicio de emprendimiento e innovación lo hace en un entorno de sustentabilidad, de aprecio por la solidaridad, por el desarrollo comunitario, por el impacto ambiental, y definitivamente esa es la figura que queremos reproducir. Yo creo que hay un detalle bien importante, y con esto cierro. Este es un texto que si estamos aquí probablemente lo entendemos, pero pienso que es un texto que va dirigido principalmente a un perfil que quizá todavía no sabe lo que se va a encontrar. Con esto quiero decir que tenemos una responsabilidad de no solo leer el texto y disfrutarlo porque conocemos a Marielis y conocemos su trabajo y sabemos que lo que está ahí está bien evidenciado, justificado y lo hemos vivido junto a ella, sino que tenemos que asegurarnos de que este trabajo percole en todos los círculos, en todas las juventudes que tenemos a nuestro alrededor, en las universidades, en las organizaciones, en las comunidades. Así que, tengo que decirlo como es, hay que comprar más de un libro porque hay que llevarle el libro a alguien más, ¿verdad? Después definimos si el número exacto son 2 o 3. Pero creo que hay una herramienta más y yo como docente, como gestor cultural, como investigador, necesito herramientas educativas para comunicar ideas. Y esta es una herramienta más que tenemos los docentes, los profesionales, los practicantes, los agentes de cambio social, político, cultural y económico que tanto necesita este país. Así que estoy bien contento, voy a seguir celebrando y ya conversaremos un poco más en detalle sobre los conceptos y las ideas principales de ese texto. Muchas gracias, felicidades. Yo soy colaboradora de Marieli en la fundación, pero también nos une un vínculo de muchos años, ¿no? Y no hay cosa más poderosa que la que Marieli hizo a través de este libro. Y las palabras del doctor me hacen pensar en ello. El mero hecho de ella identificar hace esta obra un gran punto de partida y un punto de referencia para que las personas conocedoras y que se mueven en el ambiente de las entidades sin fines de lucro, así como cualquier persona de a pie, pueda entender lo que ella trata de comunicarnos y llevarle a la comunidad. Y en ese sentido, no tengo duda alguna que va a crear un gran impacto y va a ser un punto de referencia, no tan solo ahora, sino a través del tiempo. Así que creo que es un libro hecho a base de sus estudios, de su conocimiento, de una gran honestidad intelectual, escrito con mucha pasión de la vida. En fin, ella, yo creo que en este libro está su fibra, está su marca, está su vida, y a través de cada palabra era como sentir Marieli tanto conversando conmigo en cualquier mesa de una biblioteca de la universidad, o la Marieli académica, la Marieli emprendedora, la Marieli que le encanta escribir y que la Marieli polifacética. Así que creo que va a ser una gran aportación, y sobre todo el hecho de que esta publicación pues esté en nuestra biblioteca. Así que una vez más, gracias. Y con ello paso también y darle la bienvenida, ahora sí, a presentar a nuestra moderadora del panel, la periodista Adriana Díaz Tirado. Adriana es periodista del medio digital Todas, redactora de proyectos especiales para El Nuevo Día, el Centro de Periodismo Investigativo, y creadora de otras encomiendas especiales para medios digitales. Así también cursa estudios graduados en periodismo en la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico y es la pasada presidenta de la National Association of Hispanic Journalists. Changemaker Foundation se honra de contar con ella como una de sus instructoras de su aceleradora activa.
y representa el lanzamiento del novel libro Pivotes, Agentes de Cambio para Emprender. Siendo una noche tan especial, queremos llevar a cabo un panel con expertos y expertas que tienen 3 asuntos en común. Son personas emprendedoras, escritoras y creativas. Este distinguido panel, comenzamos por la autora del libro, la educadora y emprendedora Marielis Rivera Hernández, autora del libro que presentamos hoy, quien es la fundadora de Changemaker Foundation, una entidad sin fines de lucro que tiene como objetivo desarrollar el liderato dentro de organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Actualmente, Marielis es la directora ejecutiva de la fundación, es la cofundadora de la firma de consultoría Changemaker Consultants, es becaria de la Fundación Robert Wood Johnson y es la creadora del podcast Pivot Es, ganador del Latin Podcast Award 2020. También este podcast está nominado para la premiación del 2021. Pasamos ahora también a darles un poco de información de otro panelista, el doctor Javier Hernández Acosta, investigador, profesor universitario, emprendedor y músico, fundador de la entidad sin fines de lucro Impresión Cultural, autor de varios libros, el más reciente publicado en el 2021 titulado La Ruta Emprendedora, y es el director del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad del Sagrado Corazón. Y tenemos por último a nuestra tercera panelista, que es la periodista y emprendedora Isamari Castrodad, asesora sobre medios de comunicación, productora y moderadora de programas de radio y televisión, a través de su proyecto Más con Isamari Castrodad, y escritora de varias publicaciones, entre ellas su más reciente libro titulado Un Propósito. Y como saben, el pie forzado de este diálogo es el concepto pivotes, y nuestra autora, que quisiera compartir las palabras exactas que ella utiliza para describir este concepto, y dice así: pivote es una persona como tú y como yo, que decide abrirse a ideas diferentes y fuera de lo común, sobre cómo resolver un problema social. Un pivote es una persona comprometida con su entorno, que colabora y se involucra en provocar cambios favorables para transformar situaciones y encauzarlas hacia el bien común. Quisiéramos comenzar con Marielis. Marielis, cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió este concepto? ¿Cómo llegaste a él? ¿Y cuál fue el impacto para que lo volvieras el título de tu libro? Pues sí, les cuento, y lo van a descubrir en el libro, porque yo lo redacto, ¿verdad? Y lo describo. Pero fue un proceso bien interesante que comenzó antes de que yo imaginara que María, Irma y todas las huracanas vinieran para acá. Ni me imaginaba que eso iba a ocurrir. Estaba reflexionando sobre el liderazgo dentro de las organizaciones sin fines de lucro y las empresas sociales y el impacto que realmente tienen en la sociedad. Por tener, ¿verdad?, la oportunidad, como en mi tiempo de estudiante, de tener algunas becas, pues pude viajar y estuve en varios lugares donde observaba comportamientos de los líderes interesantes también y veía cómo sus aportaciones, ¿verdad?, pues traían frutos. En algunos momentos puntos de inflexión, en algunos momentos puntos de detente, pero también eran puntos de reflexión para comenzar cosas nuevas. Así que, habiendo dicho eso, pensaba en Puerto Rico y pensaba en las líderes y lideresas que estamos, hasta que de momento llegó el huracán María e Irma, bueno, Irma y María. Y me sumergí en una experiencia bien directa de lo que ha sido el desastre, y tuve que trabajar con muchos líderes y lideresas, que algunos de ellos y de ellas están aquí hoy. Y esos líderes y lideresas estaban a su vez dirigiendo equipos de trabajo y personas y estableciendo puentes con personas nuevas que habían conocido durante la experiencia de la emergencia. Así que éramos muchas personas desconocidas y desconocidos entre nosotros, pero que teníamos una causa común, ¿verdad?, que era la situación crítica en la fase 1 de la emergencia de los huracanes en Puerto Rico.
Yo me preguntaba cómo entonces estas líderes y lideresas se fortalecían, porque había que dar cara y había que dar apoyo y había que tener palabras bonitas y había que escuchar a veces situaciones críticas y cómo tú reaccionabas a ello. Así que dentro de esa vorágine, ¿verdad? Se dan muchos choques de situaciones, porque estábamos en una situación, perdonando la redundancia, muy crítica. Muchos de ellas y ellos saben que no fue hasta diciembre que comenzó a llegar la luz a Puerto Rico, y si mis amigos y amigas tutuados están por ahí, saben que no llegó hasta el Día de las Madres, o sea, casi 10 meses después del impacto del huracán María en particular. Eso fue en la comunidad de Utuado, en Mameyes, en el municipio de Utuado, en el barrio Mameyes. Así que, habiendo visto, ¿verdad?, la fuerza que había que sacar, yo decía, tenemos que darnos un nombre, porque de alguna manera aquí hay que recoger experiencias y lecciones, porque esto le va a tocar a otras personas manejarlo. Nosotros y nosotras no vamos a estar eternos aquí para poder decirle a otros cómo manejarse dentro de una emergencia o posterior, ¿verdad?, a la emergencia. Así que en esa reflexión y tomando en consideración todos los choques de poder que tienes que manejar a la vez dentro del ecosistema, recuerden que aquí estamos trabajando con una crisis mundial en el caso de la pandemia, pero en el caso de Puerto Rico una crisis muy particular, isla, donde lo primero que nosotros, ¿verdad?, nos vimos afectados fue en el término de la inseguridad alimentaria por estar nosotros dentro de este ecosistema de isla. Así que fueron muchos retos muy rápidos que hemos tenido que sobrellevar, y aunque no tenemos todavía una fórmula y no estoy esperando tener una fórmula para resolverla, creo que había que documentar y establecer desde el punto de la investigación, ¿verdad?, darle peso a esas capacidades y a esas destrezas, ¿verdad?, que yo observaba en cada líder y lideresa, y luego a su vez en los equipos de trabajo que tenían. Así que pivotes es un concepto que yo lo rebusco como si lo mirara dentro del huracán y lo sacara así, ¿verdad?, yo imaginando el fenómeno, y emerge desde varias perspectivas. Ustedes saben que en el deporte, por ejemplo, el pivote tiene un rol fundamental, y es la persona estratégica que se coloca en una posición para poderle pasar o el balón o rebotarlo de manera tal que quien va en el caso del fútbol, como nosotros decimos en el lenguaje nuestro, a meter el gol, pues lograr ese gol, o encestar en el baloncesto o en el balonmano, ¿verdad?, tomar ese giro correcto cuando se va a lanzar, en este caso pues la pelota. Así que pivotes existe, ¿verdad?, como nombre dentro del deporte, y dentro de lo que es las disciplinas, cuando vamos a ver la ingeniería, la arquitectura, la planificación, pivotes es un elemento, es una pieza, y es una pieza que tiene un soporte, que precisamente sirve de soporte porque es flexible y se tiene que adaptar al movimiento. Así que qué mejor que darle ese nombre, ¿verdad?, de pivote a las líderes y las lideresas, porque hemos tenido que continuar en este movimiento, y les adelanto que hoy hemos estado pivotando durante todo el día, no solamente para llegar aquí, hemos pivotado desde otras perspectivas, que se supone que llegaran cosas por correo, no llegaron en el momento, asuntos de que hay una protesta, porque hay un mensaje del actual gobernador, estamos en el ecosistema que es San Juan. La protesta incluye, obviamente, es un asunto contra el tema de energía solar, o sobre el tema de energía, perdón, no de energía solar, de la energía, y como parte de ello, la luz en la mitad del viejo San Juan no está activa, pero nosotros estamos activos porque aquí hay placas solares. Así que esta organización sin fines de lucro, ¿verdad?, aliada a otras organizaciones, si ustedes van al exterior en otro momento que les invito, aquí hay un jardín donde hay un huerto, y organizaciones como Mercy Corps, ¿verdad?, se unieron precisamente por el tema de la emergencia, pero hoy estamos viendo el fruto porque aquí estamos trabajando in between, como yo digo, entre el puente de la energía tradicional versus las placas solares.
Así que se puede, en otras palabras. Así que esto es un ejemplo bien concreto de lo que es pivotar. Así que me parece que lo que puedo decirles de momento. Gracias. Javier, menciona en el prólogo que es un acierto que Marieli haya escogido esta palabra. ¿Cómo crees que el lenguaje irradia luz en el emprendimiento? Mira, yo creo que es bien importante, nosotros también venimos de esta corriente de las ocupaciones y de cómo nombrar las ocupaciones, y en el tema de liderazgo pues están los gerentes y están los directores o directoras, administradores, administradoras. A veces usamos el concepto de líderes y por lo menos ahí nos salimos un poco de la inmediatez de lo ocupacional, pero no es suficiente. No es suficiente cuando tú te empiezas a relacionar con este ecosistema, ¿verdad? Que hay gente que está aquí, como Nelma, como Marieli, como todo el equipo de ASIRC, que es donde estamos, así que a Marieli no se le escapa nada, ¿verdad? No es casualidad que estemos aquí. Y esta gente tiene otro nombre, o sea, el resumen no le hace justicia porque va a tener nombrado una ocupación que tiene un código probablemente ocupacional definido por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Y es bien importante separar la paja del grano, ¿verdad? Y yo creo que eso es parte de atrevernos a definir las cosas, a redefinir conceptos. Fíjate que María explica muy bien, o sea, cuando yo la primera vez que vi el concepto, pues mi analogía fue con el deporte, con el baloncesto, ¿verdad? Esa figura del pívot, ese tema que tú tienes un pie anclado y con el otro te mueves, buscas visibilidad, buscas cuál es la mejor jugada. Siempre con un pie anclado, siempre con un contexto, visibilidad, observación, sensibilidad, y buscar la mejor jugada. Eso también es una parte que para mí es bien poderosa. Y en ese sentido, empezamos a decir con más firmeza qué es lo que queremos. Y vuelvo a hacer el ejemplo de las universidades. Pues habrá un programa de pivotes en algún momento, debería haberlo. Comenzaremos con talleres, pero va a haber que empezar a redefinir, porque un programa en gerencia no me dice el gerente que yo quiero tener, ¿verdad? Un programa de como tuvimos, ¿verdad?, de administraciones sin fines de lucro, pues es un buen paso, pero hoy, después de todo lo que hemos vivido, ya yo sé cuál es el líder, cuál es el administrador, cuál es el agente de cambio, porque fíjate que ni siquiera tienen que tener roles formales en las entidades. Muchas de estas figuras se desarrollan en entornos comunitarios donde no hay ni organización que liderar, ¿verdad? Y con esto termino. Hoy estamos hablando de que el campo de acción principal ha sido el tercer sector y las sin fines de lucro. Yo aspiro a que este perfil, ¿verdad?, entre en el gobierno, en los entornos comunitarios informales y en la empresa privada, porque ese agente de cambio es vital para lograr la transformación que necesitamos. Y Samari, desde tu campo de la comunicación y en medio de la crisis, hemos comprobado que la comunicación es vital. Cuéntanos, ¿cuán importante es para ti la gesta de los pivotes y cómo se narran esas cosas positivas que ofrecen a la sociedad? Gracias por pivotar mi micrófono. Yo siempre ando con notas, ¿verdad? Por el rigor periodístico, por el rigor de la memoria y por el rigor del tiempo. Así que tengo que decirte que la gesta de los pivotes, como dice la palabra, es heroica, ¿verdad? Es vital para los medios de comunicación. Son líderes que hacen la diferencia, potencian, facilitan información e incorporan prácticas que benefician los entornos, cualquiera que sea el entorno en el que se esté moviendo. Pero también hay algo bien ventajoso, que es que trabajan por el beneficio común. Y en una sociedad que tiende a lo individual y al egoísmo, trabajar por el beneficio común es fundamental. Eso incluye en el área de comunicaciones el acceso a la prensa, la transparencia, el brindar información. Además, están dirigidos a la búsqueda de soluciones. Y cuando también hay tanta gente complicando el asunto, tener gente que está buscando soluciones de manera desprendida, importante. En el caso de los agentes sociales que estamos hablando en este momento, complementan y en muchas ocasiones rebasan la labor del gobierno.
Así que son fundamentales y me gusta mucho el concepto del deporte, porque es ese estratega que está buscando poner, como decimos comúnmente, tener grado, tener el oído en tierra, el pie en tierra en este momento, pero a la misma vez tiene su vista y su movimiento puesto en conseguir soluciones. Para los medios de comunicación amarillistas no son atractivos porque no le hacen el juego, y eso me hace reafirmar el valor que tienen. En este caso no se prestan para lo que yo le llamo el sensacionalismo insensible, sino que adelantan causas serias y responsables, y eso también es algo que tenemos que fomentar. En mi caso tengo que decirte que yo trabajo y lidero una plataforma de comunicación positiva, por lo tanto en mi caso son fundamentales, me encanta darle foro y siempre están prestos para educar y para empoderar, y eso es parte del desprendimiento, a pesar de que asumen un rol de una responsabilidad inmensa en su liderato, también están dispuestos a educar y a pasar esa información. Por lo tanto, resumiendo tu pregunta, resumiendo la contestación, son fundamentales para la comunicación. Marieli, cuéntanos, ¿cuáles son las aportaciones de las pivotas y los pivotes en el ecosistema de las organizaciones sin fines de lucro? Bueno, son varias y diversas, y ahí tengo que decirles que a los que somos de mi generación, que aquí hay gente de todas las generaciones, pero nos vamos a acordar muchos de nosotros del concepto de personaje de Cucamonga, que hacía muchas cosas, ¿verdad? Y tenía que resolver muchos asuntos y ponerse muchos sombreros a la vez, y ella, en el personaje de Otilio Warlington, ¿verdad? Yo lo fabrico, yo lo uso, yo lo recomiendo. Y entonces esa era su consigna todo el tiempo. Yo, cuando empecé a trabajar en las entidades sin fines de lucro, me di cuenta que eso era real, que no era simplemente un asunto de personaje, que en efecto, tanto tenías que aprender a administrar, como también tenías que aprender a recaudar fondos, como también tenías que aprender a crear cumplimiento, como también tenías que manejar servicio al cliente, como también tenías que a veces escribir algunos aspectos, ¿verdad?, para publicar o comunicarlo en un informe. También tenías que enseñarles a otras personas lo que sabes hacer. En las organizaciones sin fines de lucro hay mucho aprendizaje todavía, pero hay una tendencia a que tenemos que enseñarle a todos y a todas a hacer de todo y de todo para que siempre podamos resolver y que no se quede nada, ¿verdad?, al descubierto. Otro aspecto que me parece interesante es entonces cómo se engrana en sus áreas de especialidad, si es en el enfoque cultural, ¿verdad?, y de las artes, o cómo se distinguen en los enfoques de trabajo ambiental y de respeto al ambiente, cómo lo manejamos con el asunto de la niñez y la juventud, de la educación, que siempre he dicho que la educación debe ser un concepto para todas y todos, no un asunto que es responsabilidad de una agencia o de un entorno privado, es un asunto de todas y todos, ¿verdad? Es vital. Así que los pivotes y las pivotas que yo fui descubriendo dentro de las organizaciones saben muchas cosas y a veces no saben definirse, ni saben que realmente, perdonando la redundancia, saben tanto. Creo que minimizan sus capacidades, tal vez porque hay un asunto mental, ¿verdad?, que es parte del comportamiento de beneficencia, lo que llamamos, ¿verdad?, de creernos que esto es poquito, porque hay bendito, porque las organizaciones pues ayudan y pues vamos bendito a resolver. No, pero es que detrás del bendito y del resolver hay gente profesional. Hay gente que se responsabiliza por cosas mayores. Lo hemos vivido con la emergencia, y no solamente la emergencia, la pandemia. Lo tenemos que decir, estamos actualmente en eso. Así que me parece que son, ¿verdad?, muchas y muchos, que hay un semillero de pivotes y de pivotas, y que se manejan en diversos ecosistemas, en diversas circunstancias, y también rebasan a veces las expectativas, porque si tenemos, por ejemplo, esta planificación, y vuelvo otra vez al tema de alterno placas solares, es porque algunos pensaron
que si hubiese nuevamente una situación que atender en términos de energía, tenía que continuar el tema. Así que aquí hay prevención, aquí hay atención, aquí hay continuidad de proyecto. Así que ellas y ellos, ¿verdad?, son parte de ese esfuerzo, y me parece que hay que seguir promocionando, perpetuando, ¿verdad?, de manera positiva, percolando, como decía Javier, estas prácticas y estas lecciones y compartiendo estas experiencias de los pivotes y pivotas. Y Javier nos ha dado puntos clave, ¿verdad? ¿Cuán importante es la formación de pivotes desde la experiencia educativa? Y el primer paso es el libro. O sea, el libro nos obliga a que tenemos la referencia puesta ahí al frente. Ahora yo creo, y yo sé que Marieli ya ha adelantado muchísimo en la manera de cómo llevar ese trabajo a lo educativo, porque el podcast es una herramienta para llevarlo. Su trabajo, su práctica profesional es una manera de llevarlo, y la fundación es una manera de llevarlo. Así que yo creo que ella se ha encargado también de cubrir esas bases, y yo definitivamente aspiro a que esto se traduzca en muchas experiencias educativas de distinta naturaleza. Las universidades son un vehículo de formación, no es el único, y no debe pretender abarcarlo todo. No va a poder, no tiene las herramientas, no tiene los recursos. Tiene que ser un jugador más en el ecosistema, y las mismas fundaciones tienen que asumir responsabilidad, el tercer sector asumir responsabilidad en la parte educativa y en la formación de esos talentos que necesita para ella sostenerse, porque los que trabajamos en entidades sin fines de lucro nos damos cuenta de que ese perfil es bien particular, ¿verdad? Ese perfil que viene aquí con un deseo de cambio, más que un trabajo, es un deseo de cambio, ¿no? Entonces, me parece a mí que allá afuera hay más jóvenes, ¿verdad?, que están buscando profesiones con compromiso, profesiones que realmente les permitan ver el impacto de lo que hacen. Y ahí es que tenemos que aprovechar esa coyuntura nosotros, identificarlo desde temprano y complementar la formación académica, porque esos pivotes se están formando en todas las disciplinas, se están formando en las ciencias naturales, se están formando en las comunicaciones, se están formando en las artes. Así que hay que interceptarlos de distintas maneras. Las herramientas tecnológicas como un podcast es una de ellas. Talleres, cursos cortos. Yo veo esto evolucionando, ¿verdad?, como una práctica. Yo sé que Marieli lo tiene que tener en mente, pero el libro es el que abre todo el camino a todo ese futuro que yo lo veo clarito. Isamari, ¿y cómo se puede compartir o incentivar a que el desarrollo de los pivotes, ¿verdad?, que tienen el poder de ser portavoces de transformación social? Pero es interesante que tengan foro, hay que darle foro porque tienen mucha información que decir y que compartir. Pero del mismo modo en que los medios, las organizaciones, las comunidades, donde sea que se desenvuelven, les debe dar foro, también hay una responsabilidad de parte de ellos de comunicar lo que están haciendo, de informar cuáles son las cosas que están teniendo efecto para que sean agentes multiplicadores, ¿verdad?, de esa información y puedan llevarlo a otro nivel. Porque si tú haces algo fantástico y te quedas con esa información, lamentablemente no repercute, no se puede difundir y no se puede replicar en otros lugares o en otros conceptos. Así que lo veo como una integración donde las entidades, sean medios de comunicación u otras organizaciones, abran espacios, pero también ellos busquen cómo comunicar, y para eso hay que ser asertivo. Hay muchas cosas que Marieli dice en el libro y que ha dicho, ¿verdad?, en otros foros, que es importante porque la manera en que te organizas, la transparencia con que trabajas, el desarrollo de información, el trabajo en equipo, si eso está bien estructurado, lo puedes comunicar de una manera más efectiva. Y eso permite también que eventualmente se dé seguimiento, porque a veces se comunica algo, se trabaja, ¿verdad?, un proyecto y no se le da seguimiento, no hay continuidad. Y quizás no en el proyecto, pero sí en la información pública que se está compartiendo. Y eso entonces, por un lado puede hacer que otras personas emulen lo bueno, o que personas o entidades o grupos se queden sin conocer o sin aportar. Y esto podría incluso beneficiar a que las personas se entusiasmen, y como decía el profesor, que me encanta, estamos ante una generación que tiene ese deseo y
que tiene la necesidad de buscar referentes, así que el tener esa integración es fundamental y no sale de un solo lado. No pueden esperar a que vengan a buscar la información y a tocarles la puerta. Hay que insertarse, hay que salir y comunicar efectivamente lo que se está haciendo. Marieli, háblanos del impacto de este libro en el sector sin fines de lucro y de las empresas sociales. Yo pienso que crear un libro, ¿verdad? Es casi parir un hijo o una hija. Es la misma sensación. Tiene como que varios niveles de emoción, pero yo creo que el nivel más intenso es cuando tú lo presentas para el beneficio de los demás y tú lo quieres traer para que otras y otras lo disfruten o otras y otras reflexionen, lo puedan criticar, puedan mejorar o puedan debatir lo que uno está, ¿verdad?, documentando. Me parece que es fundamental dentro del ecosistema de las organizaciones sin fines de lucro porque en este momento nosotros que estamos aquí, que somos los 4, incluyendo a Adriana, escritores, ¿verdad?, y escritoras, redactoras, editores, en muchas ocasiones editoras también, somos creativos, tenemos entonces la responsabilidad de que lo que documentamos, ¿verdad?, pues tenga ese valor. Y más allá, ¿verdad?, del valor social, pues también hay valor social añadido, que es para que contribuya al desarrollo económico, porque esto no es simplemente leer por leer, es leer para desaprender, para transformar, para ejecutar cambios o para compartir nuevas ideas, a veces simplemente para inspirar alguna conversación. Así que dentro del ecosistema es importante que publiquemos, es importante que documentemos, es importante que choquemos las ideas con gente de fuera de Puerto Rico. Aquí hay una cantera en el Caribe de organizaciones sin fines de lucro que muchas veces por la barrera tal vez mental de idioma, que lo podemos resolver ya de muchas maneras, ¿verdad? Me parece que tenemos que lanzarnos a hermanarnos dentro de nuestro grupo antillano y elevar toda esta documentación y todo el trabajo de investigación y todo el trabajo importante que se ha hecho desde la perspectiva social. Y hablo del Caribe porque en efecto me siento súper caribeña y siento que el Caribe tiene que darle cátedra a muchas áreas que a veces cuando tú sales al exterior te pueden gustar muchos lugares y puedes tener temores a veces del ecosistema en Puerto Rico por sus dimensiones, pero no dejas de pensar en que esto es un lugar que es tu hogar, que es tu casa, que es tu país, se acabó. Y eso hay que compartirlo con otra gente. Y qué mejor que con experiencias aprendidas a través de las publicaciones. Las publicaciones hoy en día son libros. Yo voy a seguir pensando que el libro no va a desaparecer, no porque haya alcance tecnológico va a desaparecer como tal en papel. Yo pienso que complementa. Eso pasó con la televisión, no eliminó a la radio. Lo que son elementos, ¿verdad?, de los medios sociales y de los medios de comunicación que se complementan. Y ahora estamos más allá de eso, ya pasamos a una dimensión de era digital total. Así que podemos trabajar el libro desde la perspectiva que conocemos en inglés como el ebook, ¿verdad?, el libro, podemos trabajarlo bajo unos blogs, podemos trabajarlo bajo una comunicación. Los que tenemos aquí, comunicación básica del celular, nos comunicamos todos los días por WhatsApp o no, por texto o por Facebook o por otras redes, y aunque no estemos completamente de acuerdo con lo que se comparte en redes sociales, de alguna manera te conecta con alguien. El mismo WhatsApp te conecta, porque te puedes conectar. Dentro de la pandemia lo hemos vivido, una experiencia, la estamos viviendo. O sea, si no estuviera ese elemento tecnológico, ¿verdad?, en términos de las telecomunicaciones, no podríamos estar tal vez hoy aquí. Esto se hizo todo digital, se comunicó digital. Así que, ¿por qué no mantener esas palabras, las letras, los conceptos vivos, ¿verdad? Esos son los que nos dan poder también. Poder para reflexionar, hacer cambios, transformar, convencer a otros, proteger tal vez cuando queremos proteger lo que es nuestro. Así que pienso que las publicaciones deben mantenerse dentro del ecosistema de las organizaciones sin fines de lucro, dentro de todos los ecosistemas.
Hay muchas lecciones, ¿verdad?, que compartir dentro del tercer sector que pueden ser discutidas dentro del entorno privado, y el entorno privado reflexionar sobre lo que es verdaderamente la responsabilidad social y cómo van a subir posturas dentro de la responsabilidad social que van más allá de algo tan importante que es el marketing o el mercadeo, que es importante, pero que no se debe simplemente quedar ahí. Tenemos que ir un poco más allá, porque así es que tú transformas realmente tu persona, tu empleado, tu colega, tu consultor, tu asesor, tu líder. Tienes que ir más allá. Un aplauso, por favor. Ese es mi papá. Que la mejor manera de entenderlo quizás es el mismo podcast, ¿verdad? Que ha sido, que visiblemente te permite entender todas las maneras en que esto se subdivide y todo el alcance que tiene. Desde el acceso a la información, ¿verdad?, el acceso a los datos para tomar decisiones, que es una conversación que llevamos tiempo teniendo, desde el tema de liderazgo, desde el tema de comunicación, desde el tema de las áreas de especialidad, que fue algo bien importante que mencionó Marieli. O sea, al final del día, estos pivotes son subject experts, ¿verdad?, en algunas áreas, y todo ese conocimiento y todo ese marco de conocimiento no podemos dejarlo fuera. Porque si tú quieres operar desde la educación, pues hay unos conocimientos ahí. Si quieres operar desde la cultura, si quieres operar desde lo ambiental, hay unos conocimientos muy específicos de esa disciplina. Y yo creo que el libro te va llevando por todo lo que es necesario, por todo lo que es necesario entender. A mí me gusta siempre y ahora María lo mencionaba, ese tema de las empresas sociales, ¿no? Yo creo que hay una idea central, y es que nosotros estamos gerenciando desde lo privado actividades que tienen un fin público. Entonces eso es un mensaje bien importante, porque al final es impacto lo que tú buscas. Y eso se puede hacer desde el tercer sector, pero lo puede hacer la empresa privada también. Siempre y cuando tú tengas como norte algo con un fin público, está gestionando cambio, de alguna manera. Y eso es un mensaje bien importante. Hoy tenemos un tercer sector que poco a poco se va profesionalizando, pero la mayoría de las veces es el resultado de la pasión del emprendedor o emprendedora. Si lo mío es lo ambiental, yo no puedo vivir con estas condiciones y gesto un proyecto para cambiarlo. Si lo mío es las artes, pues yo gesto un proyecto artístico, aunque no tenga ese conocimiento gerencial, administrativo, de liderazgo. Y yo creo que el texto va diciéndote, oye, y de una manera te va diciendo, lo que haces no es ajeno a lo que necesitas hacer, ¿verdad? Yo creo que es muy fácil para nosotros, por ejemplo los académicos, hacerte entender todo lo que no sabes, ¿verdad? Porque el marco de conocimiento de guía y disciplina es tan inmenso, y te voy a demostrar lo mucho que hemos logrado nosotros los académicos con nuestras cátedras. Pero más valiente es decirte, o sea, no operar desde la ignorancia, y decirte, ¿sabes qué? Tú estás haciendo algo bien y yo te estoy mostrando cosas que a lo mejor están en tu entorno, que tú también tienes que nombrarlas y que puedes seguir haciéndolas y haciéndolas mejor desde la conciencia de que eres un pivote, ¿verdad? Así que en ese sentido creo que el libro democratiza un poco, ¿verdad?, el campo de acción de esta figura, sin ponerle barreras, que es lo que hacen muchas veces otros textos que tratan de ayudar, pero al final lo que te dicen es, mira que mucho te falta por saber para poder hacer lo que yo te estoy enseñando. Y el libro es todo lo opuesto, y en ese sentido creo que es un valor muy grande del texto. Isamari, cuéntanos, ¿qué necesitamos para ser pivotes y para desarrollar a otros pivotes? Bueno, pues yo quiero añadir brevemente que el libro iba a ser un mapa, pero en este caso sería como un GPS, ¿verdad? Porque ya estamos más modernos. Y te va llevando y va buscando, y tú sabes que uno pone el principio a donde uno quiere llegar, pues va llevándote por esa ruta hasta que llega al destino. Y es muy importante. Aquí hice una anotación porque no quería que se me olvidara. Son 4 puntos que entiendo que son importantes para desarrollar más pivotes y pivotas. Uno es la voluntad. Tiene que haber voluntad de trabajo, voluntad de acción y voluntad de cambio. Si no hay esa voluntad, pues a lo mejor tú no ves la oportunidad.
Y eso tiene que fluir de manera natural. En un momento dado en el libro, Marieli menciona que no se va a la universidad para aprender a hacer pivote. Eso se aprende en la marcha, se aprende en la acción, se aprende con experiencia. Así que esa voluntad y esa pasión, ¿verdad? Me gustó la palabra, esa pasión es importante. También hace falta iniciativa, porque es preciso estar alerta e identificar los espacios de necesidad. Pero de necesidad no solo para responder, dicen en el campo, para apagar fuegos, para resolver un problema o para responder, ¿verdad?, de una manera determinada, sino también para ser proactivo. Eso también es bien importante porque antes era algo que se empezaba a innovar y aprender, pero ya debe ser algo establecido y debemos trabajar con la proactividad para dirigir de manera efectiva y posibilitar los procesos de acción. Aquí hemos hablado principalmente, ¿verdad?, de pivotes sociales, pero a nivel individual incluso se puede hacer, y es un cambio, una aportación importante a nivel organizacional en cualquiera de esos campos que mencionaron. Esto también se mencionó, pero no quiero dejar de hacer hincapié: democratizar la información y la informática, porque la información son los datos, pero la informática es la tecnología que permite que esos datos fluyan, permite que se dé el conocimiento, y en el conocimiento te desarrollas y tienes acceso al poder. Y usamos poder y como que lo miramos con extrañeza porque nos intimida la palabra. No, en el poder es que se da el cambio. Y si no tienes acceso a los datos o a la tecnología que te provee esos datos y ese conocimiento, pierdes el acceso al poder y el poder de hacer cambios y de transformar. Y por último, no menos importante, la mentoría. Qué importante es aprender y compartir la información que sabemos. Estoy un poco redundando, ¿verdad? Me doy cuenta de lo que acaban de decir, pero realmente compartir la información. Decía Luis Rafael Sánchez en una de sus obras de teatro divinas, Quíntuple, en un personaje, Daphne Morrison, decía: cuando uno quiere redundar, uno redunda, ¿verdad? Que en este caso es necesario redundar porque es un punto importante. Compartir el conocimiento, compartir la experiencia, compartir la información. Redundar es importante para que esa continuidad se dé, pero además hablamos de desarrollar nuevos líderes. ¿Cómo lo vamos a hacer si no encuentran quien los ayude, les dé la mano y los dirija o redirija durante el proceso? ¿Quería mencionar algo, Marieli? Por último. No, yo súper pues emocionada porque no siempre tienes estas oportunidades para compartir qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? La información, el conocimiento, la reflexión. Así que sé que podemos ahorita tener un compartir con un público, pero pues, antes que nada, bien agradecida de todas y todos los que han asumido, así como yo digo, un salto al vacío. Y los que lo dicen en el libro, por cierto, lo pueden buscar después, hay un salto al vacío. Y están aquí respetando los protocolos, sabiendo que el tema de la salud pública se ha convertido en un asunto de vida, ¿verdad? No quiero hablar de lo contrario, quiero hablar de vida. Y quiero hablar de que esta pandemia, pues es como yo digo, una segunda oportunidad tal vez para nosotros, dentro de los que nunca habíamos vivido una situación pandémica, y es la primera vez para todo el mundo, entiendo yo, no como los huracanes, que sí hemos tenido algunas experiencias, pero esta es una experiencia única y tenemos la responsabilidad entonces de enseñar y de compartir y de analizar con otras y otros, con la juventud, pasar el batón, que es tan importante. No vamos a estar eternas ni eternos, tal vez en otros planos, pero es importante que otras y otros y otras se queden con la información, se queden con las ganas de hacer los cambios. Aquí, pues, esto es una ciudad hermosa, de las ciudades más bonitas del mundo. Estoy hablando particularmente de tener la bendición de estar en el viejo San Juan, en un espacio tan bello como este. Aquí vemos varias personas, pero estamos manejando el distanciamiento. Hago el disclosure que estamos tomando fotos y en ningún momento vamos a estar promocionando fotos en Facebook. Yo voy a ser muy selectiva en fotos que se van a quedar para la historia de la fundación y vamos a proveer el video que se está tomando ahora mismo para que otros y otras que no pudieron estar aquí lo puedan ver, ¿verdad? Y tener acceso a lo que estamos compartiendo hoy aquí. Así que, por ahí.
¿verdad? En tiempos de tanto contagio, pues vamos a contagiarnos de cambio, de ser emprendedores, de ser pivotes. Así que los invito a que compren el libro si no lo han comprado y que disfruten de todas las enseñanzas que hay ahí. Así que muchas gracias. Agradecemos al panel y a nuestra audiencia. Apoyemos, por favor, los proyectos de nuestros panelistas. Changemaker Foundation y el podcast Pivot ES, Inversión Cultural y más con Isamar Castrodar. Unas palabras finales importantes. La grabación de este panel, como dijera Marieli, estará disponible a través de la página web de Changemaker Foundation, haciéndolo accesible en su edición digital. Asimismo, el libro Pivotes, Agentes de Cambio para Emprender, les anuncio que estará disponible en las librerías y portales como Barnes & Noble, Bookshop y Amazon. Esto gracias también, ¿verdad?, a la colaboración estrecha con la editorial. Así que muchas gracias. También, pues, como hemos venido mencionando, contamos con una edición especial disponible esta noche, que algunos ya han comprado y otros podrán adquirirla aquí. Asimismo, se estarán ofreciendo unos súper prácticos water cans para el consumo de agua fresca. Lo generado de la venta de los mismos es para respaldar la interpretación del lenguaje de señas en los webinars por la plataforma de YouTube y de los video podcasts Pivot ES. Agradeceremos que nos apoyen. Les dejo saber finalmente que hay 3 lugares a los cuales dirigirse siguiendo el protocolo que ya todos conocemos. Va a haber una mesa para la venta de la obra, así como para la venta de los water cans. Una mesa para aquellos que ya hayan adquirido el libro, ya esos libros están previamente dedicados, y también contamos con una mesa en la que Marieli los va a estar saludando y firmando aquellos libros que se adquieran esta noche. Así que muchas gracias por haber compartido con nosotros, muchas felicidades, así que tengan todos muy buenas noches. Gracias.